continuar. Les voy a compartir pantalla para que, bueno, listo. Aquí estamos. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Me avisan si ven la pantalla. Sí, señor. Sí, se ve la pantalla. Ok. Vamos a ver si pueden ver acá. Aquí están viendo la plataforma del curso. Sí, señor. En internet anda medio lento. A ver. Salir. Voy a volver a entrar. Profesor, ¿será que al finalizar nos puede regalar 5 minuticos que necesitamos hacerle unas preguntas sobre la siguiente actividad? Bueno, de eso se trata, de eso estamos aquí, aprovechamos para hacer las preguntas, listo. Revisando la guía de actividades, los trabajos que ustedes han estado realizando y el proceso de realimentación, de hecho creo que en este momento tenemos uno en proceso de retroalimentación, ¿cierto? Estamos en este momento en 21 de abril. En este momento ustedes están en la fase de elaboración del informe tipo Decálogo. decálogo, ¿cierto? Que están hasta al 2 de mayo. Estaban ustedes elaborando la evaluación en línea. Mm, Nos puso a sufrir en esa evaluación, profe. Y en Sí, media hora se puede imaginar los últimos 2 minutos cómo estuvo de infarto. pero tenía doble oportunidad la, Ay, la evaluación. eso lo salvó, profe. Bueno, esa es una gran ventaja porque de alguna manera tienen idea. Y Sí, listo. señor, muchas gracias. Bueno, y están pues, en el proceso de elaboración de la actividad del informe tipo decálogo. Recuerden que el informe tipo decálogo, la idea es que sea una actividad bien práctica. Las unidades que se nos indican que debemos leer, la idea es que de esos contenidos ustedes identifiquen 10 ideas centrales. Las ideas se identifican que pueden redactarlas a ustedes. El nivel de extensión generalmente de una idea puede estar en uno o en dos párrafos, o en renglones. Está la extensión. Y ya la explicación de la idea, de por qué se resalta esa idea, por qué se considera relevante, porque básicamente es como resaltar cuáles son de los contenidos que me indican las 10 ideas que a mí me parecen más importantes y por qué me parecen importantes de alguna manera. Entonces, la idea es que en media página hagan el ejercicio de cada una, ¿cierto? Escriben la idea y en media paginita escriben pues el por qué ustedes resaltan esa idea, para que no quede un trabajo muy extenso. O sea que en una página ustedes fácilmente pueden meter la idea y la explicación de dos ideas o de tres, porque a lo mejor algunas ideas, la explicación es muy concreta y muy sencilla y no se van a gastar la media página, ¿cierto? Entonces les permite jugar un poco con esa dimensión. ¿Qué dudas o inquietudes tenían ustedes frente a esta actividad del informe tipo decálogo? El decálogo, la palabra decálogo de alguna manera es como si fuera un informe de lectura. El informe se utiliza el concepto de decálogo que hace
mención básicamente al tema de 10 normas, porque de hecho los 10 mandamientos son un decálogo, es un constructo normático. Aquí no, por eso es tipo de decálogo, que no vamos a identificar como las normas en ese caso que se están planteando como si fueran normas de investigación, sino a resaltar 10 ideas. Por eso es como tipo de decálogo. ¿Qué inquietudes tienen ustedes sobre esta actividad? Pues es que esa era nuestra duda, porque nosotros ya pues nos reunimos y hablamos y más o menos conseguimos las 10 ideas, o sea, los 10 temas, por decirlo así, pero buscamos, iniciando porque ¿qué es un decálogo? Un decálogo, tipo de que, tipo catálogo, ¿qué es? Sí. Decálogo, decálogo. Es más o menos, yo les decía a las compañeras, si ustedes miran un decálogo, es como 4 hojitas, como 4 paginitas, que más o menos es como un cuadernillo chiquitico, pero en 4 páginas. Y otra compañera decía, no, es como una infografía, más o menos como un pasalibro, pasahojas. Y entonces dijimos, no, pues entonces toca es preguntarle al profe, a ver, ¿qué es lo que tiene él en mente? Porque hay diferentes tipos de decálogos, No, empezando por esas. el decálogo es uno solo, el decálogo es normático y es la identificación de 10 normas, ¿cierto? O el Ujú. decálogo, por ejemplo, de la oficina. Entonces, a veces muchas oficinas colocan las 10 normas que se deben seguir en la oficina o en las instituciones educativas. Entonces, que escriben el decálogo. El decálogo es hace mención a 10, ¿cierto? Por eso Ah, yo le decía que los 10 mandamientos es un decálogo, ¿cierto? Aquí si ustedes dejaran solamente la idea sin la explicación, le quedaría en una página, ¿cierto? Pero es importante conocer ustedes por qué están resaltando esa idea, por qué resaltaron esa idea, ya eso se hace directamente con las palabras de ustedes, es una cuestión de redacción, ¿cierto? Ustedes están resaltando una idea, pero ¿por qué les pareció importante? Porque la están resaltando dentro de todos los contenidos, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. O sea, identifico la idea, explico brevemente por qué el grupo la considera importante y paso a la siguiente, ¿cierto? Entonces, ya la forma que puede haber, o sea, se puede presentar de manera sencilla, simplemente la idea, la explicación, la idea, la explicación, la idea, la explicación, así hasta llegar a la número 10, ¿cierto? Obviamente tiene el aspecto de la introducción y la conclusión de un trabajo básico, ¿cierto? A algunos les gusta meterle un poco más de creatividad y a veces piden permiso, profe, pero ¿será que la podemos presentar en un cuadro? Entonces, a veces colocan cada idea, organizan en una parte, en un cuadrito la idea y al frente en un cuadrito colocan la explicación. Ya eso ya es como la recursividad para presentarlo, ya depende de ustedes. Porque yo les pido como el aspecto como formalito, porque puede ser como la idea, la explicación, la idea, la explicación, la idea, la explicación. Muy sencillo, porque no es que ustedes se van a extender, no, no es de extensión, sino muy concreto. Yo identifiqué esa idea, recuerden que una idea se puede decir en un renglón o 2 renglones máximo y luego explico por qué, ¿cierto? Y así con cada una. Es algo muy, 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 muy breve, no para que no se vayan a extender demasiado en, en la elaboración de ese trabajo. ¿Listo? profe, pero, Profe, perdón, profe, siga, siga. porque en las instrucciones que usted nos daba ahí, nos dice ahí que hay que colocar el nombre de la universidad, el nombre de quien lo hizo, o sea, nos da unas pautas. Claro, Entonces, esa era la duda, es decir, entonces, ¿cómo se elabora ese cuadrito? Porque ahora sí mira, que me dejó más confundida. vamos a revisar lo que nos dice la actividad, ¿cierto? Acá la estoy buscando, mi profe. ¿Qué nos dice la actividad? Acá la tengo. Tercer encuentro, informe tipo de decálogo, listo, conformar los grupos hasta El determinar autor, el autor, el nombre de la investigación, el
tipo de estudio, la universidad y el problema que abordó. Esas 5 cosas hay que meterlas ahí, supongo. Listo. Nos dice, van a hablar, aquí nos dice que van a hablar sobre los temas de la tercera unidad. Ya nos indica que las ideas van a salir de la tercera unidad. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, al profe. finalizar, la idea es que ustedes conversaran, ¿cierto? Luego deben investigar 10 problemas que hayan investigado algunos investigadores. Aquí básicamente el ejercicio es muy sencillo. Van, miran 10 trabajos. De hecho, ustedes cuando hicieron las fichas elaboraron, identificaron algunos artículos, algunos trabajos, pueden utilizar los mismos o en las mismas temáticas que le está dando la tercera unidad. Aquí la idea es que ustedes se acerquen, ¿cierto? Busquen un artículo, busquen una tesis, un trabajo, un libro y van a identificar 10 temas que a ustedes les parezcan importantes y por qué es importante ese tema. Por ejemplo, en esta libertad que me dan a mí de salirme ya de la unidad y yo identifico el tema del medio ambiente en la actualidad. Es un, Profe, pero ahí no nos dice que de teología, dice investigaciones de estudio de teología en pregrado, maestría o doctorado. sí, el medio ambiente, recuerda que el medio ambiente hay una. Ah, de que ecoteología, sí, señor, sí. Sí, entonces todos tienen una conexión, entonces listo, porque a lo mejor les interesa a usted el tema de Laudato Si, en fin, con solamente entrar a un repositorio y ustedes ver cuáles son los, básicamente es como identificar las tendencias de investigación o interés en investigaciones que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces, algunos quieren la vida sacramental en América Latina, por ejemplo. Y entonces, ya, ese puede ser una idea, ¿cierto? La vida sacramental en América Latina. Y la explicación es por qué le pareció a ustedes el tema, ese tema importante, ¿cierto? ¿De dónde sacan ustedes eso? Vieron, hicieron ese rastreo, hicieron el sondeo de que en teología que están investigando. Como les dije, ya ustedes hicieron una actividad que era, no, yo creo que era otro curso que estaba haciendo unas fichas de lectura. A ustedes no les tocó ese formato de las fichas de lectura. Sí, nosotros hicimos la ficha de lectura, profe. Bueno, mire que ahí ya Y en tienen, Excel, profe. sí, ahí ya tienen mucha información ya, porque ustedes podrían traer esos datos, esas investigaciones que ya ustedes ya conocen, esos trabajos que de alguna manera ya identificaron y mencionar la idea. Y aquí ya lo que no se hizo allá van a destacar la importancia, si les parece a ustedes, de eso. La idea es que se elijan 10 temas, detrás de cada tema hay una problemática, cada tema es una idea y decir por qué es importante y de dónde la sacaron para que vaya vinculada en la lista de referencia. ¿De dónde saqué yo la vida sacramental? ¿Qué me despertó a mí eso? La idea de la vida sacramental. Yo vi un trabajo que se hizo vida sacramental y me pareció a mí interesante, entonces yo lo vinculo. Listo, vamos a revisar aquí qué dice, listo. Al finalizar el conversatorio, investigar 10 problemas que hayan investigado que hayan investigado algunas investigaciones de estudio de teología en pregrado, maestría, doctorado. En el informe se escribe en cada una de las 10 investigaciones el autor, el nombre de la investigación, el tipo de estudio, la universidad y el problema que abordó, ¿cierto? Entonces, Entonces, ahí sí es mejor hacer un cuadrito, como sí, el de Excel. sí, ahí ustedes tienen la libertad de hacer el cuadrito, porque esta es la información que va a ir de alguna manera también en la referencia, por ejemplo, porque ustedes pueden decir, como les digo, el de el del Laudato Si, el impacto de Laudato Si en el Amazonas, por ejemplo, de la encíclica de Laudato Si en el Amazonas. Aquí hay una cierta
conexión ahí, ¿cierto? Entonces, ustedes, esas ideas que le despertó la curiosidad, un trabajo, entonces, entonces ya dan la información que se pide ahí, que elaboró fulanito en, en un artículo de tal tipo, en un trabajo de grado, y se presentó en tal universidad y se trató de, ya con sus palabras. O sea, no es tan formal, sino que ustedes nos van a contar un poco del tema que ustedes descubren. O sea, identifican 10 temas de investigación, ¿cierto? Mm. Que pueden utilizar los mismos que que tienen en las fichas, ¿cierto? Si les interesa, ahí ya tienen adelantado porque ya saben cuál, o buscan cualquier otro. La idea es que busquen 10 trabajos de teología, y de esos trabajos dicen quién lo hizo, dice la universidad en la que se presentó ese trabajo, el título que iban a optar, y aborda el tema este y este y este, y les parece interesante por esto y por esto, pero tienen que hacerlo lo más práctico y sencillo posible para que no se extiendan tanto, ¿cierto? Tienen que tratar de ser muy sucintos. Mm. Está grande. Listo. Como ustedes son varios, la idea es que se dividan, cada uno busca uno, entonces simplemente hace el aporte. Identifican el tema, que de alguna manera el tema se convierte en el problema, el investigador quien hizo, y ya con sus palabras ustedes van a contar el problema que se abordó y la importancia que tiene, ustedes le van a dar ese tema, ¿cierto? Listo. Si le parece una investigación que encontraron que a usted le parece relevante sobre la vida matrimonial en el Caribe, en la costa colombiana, un ejemplo. ¿Ves? Este trabajo está chévere. ¿Cierto? Lo hizo fulanito, lo presentó en tal universidad, abordó el problema este y este, por ahí es importante, las situaciones en la costa, todas estas situaciones ameritan que se hagan este tipo de trabajo, en fin, listo. Siguiente. Pues como lo digo, no se extiendan, sino traten de ser un poco concretos, porque la idea es que se identifiquen cuáles son los temas de investigación que se están utilizando en teología, ¿cierto? Que se han estado abordando en teología, van a encontrar los que abordan obviamente los aspectos espirituales, los aspectos de pastoral, los aspectos de, mm, de temas de actualidad, de bioética, que también tiene que ver un poco, en fin, van a encontrar un montón de cosas. Ya tienen la idea un poco más clara. Sí, 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 profe, ya la tengo clara ahora sí. Sí, A profe, ver, ya la entendimos mejor. ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que yo generalmente coloco los informes Es que tipo de, complica la vida. coloco los informes tipo decálogo, pero a veces aquí se me había olvidado esta particularidad que este curso yo le había puesto, porque en otros cursos simplemente la unidad y de ahí se sacan las ideas. A mí se me había pasado de que aquí ustedes tenían que leer la unidad, pero después de la unidad tenían que buscar 10 investigaciones donde ustedes que le parezcan interesante la temática que abordó y decir por qué es importante, obviamente en esa. Yo identifico el tema, si yo lo voy a vincular es porque me parece interesante, ¿cierto? Y digo el por qué, al decir el por qué menciono de alguna manera el problema, qué información agrego, quién lo hizo, para darle visibilidad al autor que lo hizo, y en dónde lo presentó, en qué universidad y qué título iba a optar él. Como les digo, la idea es que se gasten medio párrafo en cada una. No se extiendan más de medio párrafo. Si pueden ser un poco más concretos, pero que se identifique eso. Este fue el problema. Hay unos problemas que son como muy claros y precisos para explicar, por ejemplo, el estudio de algún trabajo sobre un curso bíblico, ¿cierto? Y explicar la relevancia, la importancia que tiene
continuamente abordar trabajos en relación a la Biblia porque nos permite crecer en la fe. O sea, se da cuenta más rápido, no tengo que entrar a explicar y explicar más cosas, sino que de una vez se va entendiendo la relevancia. Obviamente hay otros temas que pueden ser más complejos, por ejemplo, porque de pronto a mí me interesa el tema de la inteligencia artificial y su incidencia en el pensamiento o el teológico, hablando. Entonces ya tiene otro un poco, un matiz un poco más complejo, donde de pronto necesito un poco más para argumentar, pero hay otras que son como más concretos, que de alguna manera es obvio para en el estudio teológico, ¿cierto? ¿Estamos ok ahí? Sí, profe, quedó claro. Bueno, Profesor, dígame. tengo acá un tema que pues cada uno de nosotros vamos a repartirnos los 10 temas, Ajá. pero tengo un tema y mi pregunta va en lo siguiente. Por ejemplo, el tema es para un diálogo interreligioso cada vez más necesario frente a la intolerancia y la violencia, de Victorino Pérez. Ajá. Este autor aborda en este tema que me ha llamado mucho la atención varias posturas. ¿Tiene aún sentido la religión en el siglo XXI? Luego dice situaciones problemáticas a las que debe responder la religión en el mundo contemporáneo. ¿Son verdaderas todas las religiones? Requisitos para el diálogo interreligioso, el rol de los laicos en el diálogo ecuménico. Mi pregunta es si de este tema, de este autor, que él aborda ahí varios, puede servir para, en el caso mío, por ejemplo, yo voy a escoger 4 temas. Pues ¿Sí? de ahí podría sacar, yo creo que de hecho de un trabajo pueden salir varias ideas. Porque Eso era la pregunta. sí, claro, sí se puede, porque hay trabajos que tienen un grado de complejidad un poco más fuerte y tiene capítulo y cada capítulo aborda un tema de alguna manera que se articula, pero tiene su particularidad, que amerita puede ser mencionado de manera independiente, como te digo. Si vas a mencionar el tema general, como diálogo interreligioso, alguna cuestión así, vas concreto a eso sin necesidad de profundizar tanto lo que tiene en el contenido, ¿cierto? Perfecto. Sí. Porque es concreto, listo. Es importante abordar el tema del diálogo interreligioso, por esto, listo, ya. Cierre para pintura, siguiente. Pues si vas a utilizar de manera interna un capítulo donde él menciona otro problema, ya en la idea siguiente, ya aparte tú la mencionas. La idea número 2, por ejemplo, también nuevamente menciona el tema tal, porque el autor él, entonces menciona el tema fue arriba el título decía diálogo interreligioso, pero aquí tiene la particularidad de diálogo intercultural, que están conectados, pero tienen particularidades de diferenciación y tú lo puedes mencionar también como otra idea, ¿cierto? Exacto, sí. Esa era mi pregunta, que de ese mismo tema, pero que tienen conectividad en el diálogo interreligioso, pero que lo va abordándolo en ciertas problemáticas, ¿sí? Pero entonces mi pregunta era esa, si es válido, pero si yo voy a nombrar interreligioso, solo interreligioso, pero sí Sí. me caben ahí varios temas. Sí, claro. La idea es que sea como la idea con lo concreto para que tú puedas decir específicamente el problema y la relevancia de eso, porque tú identificaste ese interesante ese problema que aborda y porque es importante, listo, de manera sucinta. Ahí tienen media paginita, la idea como digo, cada idea en media paginita, enumerada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias, profesor. Muchas gracias. Listo. Ahí estamos ok frente a la elaboración de este trabajo, como digo, la introducción, las 10 ideas, la idea viene a ser el problema o el tema que aborda la investigación, la información que nos piden ahí del autor, de la universidad y esas cosas,
y la relevancia de ese tema que se identificó, pues, o el problema que se identifica, ¿cierto? Y así, listo. Y hacen la conclusión del trabajo y listo. Después de eso, nosotros viene una base de datos de investigación. Este trabajo vamos a revisar de qué se trata, porque la idea aquí es que ustedes se aproximen a las diferentes bases de datos de búsqueda de trabajo, de investigaciones, en fin. Entonces, ustedes van a hacer, deben leer y socializar obviamente la unidad 3 nuevamente, es el fondo que ya venían trabajando obviamente desde este trabajo que está en este momento. Van a elaborar un informe sobre 8 bases de datos donde se pueden encontrar contenidos sobre teología. Se identifica el nombre de la base de datos, de la dirección web, el dueño, ventajas y características de las bases de datos. Es de 4 páginas, ¿cierto? Este es bastante práctico, por ejemplo, porque la idea es, si nosotros necesitamos trabajos de teología, ¿dónde la encontramos? Por ejemplo, hay una base de datos que se llama Dialnet, por ejemplo, esta Dialnet, que es la que yo recomiendo, listo. Son 8, esta es una, listo. Coloco la base de datos de Dialnet, yo busco la información, este es de la Universidad de La Rioja, yo la analizo, veo qué ventajas tiene, si es fácil de manejar, es sencilla, es práctica, es compleja, como hablar un poco sobre esa base de datos, cómo se hace el rastreo, qué ventajas encontré, la ventaja que de pronto es fácil el rastreo de trabajo, otras son más complejas, en fin, es como para identificar la dirección de la web, obviamente lo que nos pide. Entonces yo pego la dirección y hablo un poquito. Es como decir, ve, en una base de datos que yo tengo es la base de datos el repositorio de la UPB, repositorio de trabajos de grado de la UPB, porque ellos tienen facultad de humanidades, de teología. Entonces yo entro a la base de datos de la UPB, reviso, analizo la característica, hablo un poco, la idea es como hablar un poco de cada base de datos y quién es el dueño. Obviamente ahí el repositorio, el dueño es la universidad, porque hay unas bases de datos que son directamente de universidades y otras, por ejemplo, yo también podría vincular la base de datos de Google, ¿cierto? El Google académico. Entonces, reportar, dar las características, las ventajas, las desventajas que yo encuentro para buscar. Y de alguna manera son bases que ustedes han estado utilizando durante todo este tiempo. Entonces, contarnos, es decir, esto nos ayuda a ver en dónde están buscando ustedes la información que están utilizando. Por ejemplo, algunos de pronto han entrado a la base de datos de la Universidad Católica de Chile o la Universidad Católica de Perú, la Universidad de la Ibero de México o a la Universidad, al repositorio de la Javeriana. Miren que hay un montón, ¿cierto? Hay otro que se llama, hay otros que uno coloca base de datos de tesis doctorales y te sale, de hecho, no le voy a dar ese adelanto, pero a veces le sale un poco, uno lo busca y le dan toda la descripción de cada una de las actividades y coloca el enlace. Esa actividad es bastante sencilla, bastante práctica, listo. Como les digo, son las que hemos estado utilizando. Pueden hablar de la UCN, pueden hablar de la UCO, cada uno tiene sus repositorios, sus bibliotecas, sus bases de datos para encontrar información. Obviamente, ¿cuáles son las que están ligadas a trabajos de religiosos y a trabajos de teología? ¿Cierto? Las que tienen las facultades o procesos de formación religiosa. Esas son las bases de datos. Que la idea es que traten de identificar algunas nacionales y algunas internacionales. Los que manejan otros idiomas, hay unas bases de datos de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos y otras privadas que también son buenas, ¿cierto? Ahora que estábamos ustedes haciendo algunas cosas, tuvieron una aproximación en el inglés de manera somera. Después, igual ustedes le piden en el proceso de
de formación y para poder graduarse uno de los requisitos es el inglés. Entonces, como poner en práctica algunos aprendizajes porque pueden buscar o el base de datos en portugués, los que les guste un poco curiosear o en base de datos en francés, en holandés, ustedes pues tienen libertad. Obviamente la tendencia es las que están, las bases de datos en español. Son repositorios donde nosotros encontramos. La que más conocemos nosotros es la de Google Académico, porque tenemos el Google general, pero no puede utilizar, por ejemplo, yo tengo aquí marcado el Google Académico, que cuando lo voy a utilizar, entonces me sale esto y aquí ya coloco algún tema que voy a investigar. Por ejemplo, yo estaba acá, estaba haciendo un rastreo de trabajos de Laudato Si. Entonces yo voy acá y quería que me identificara, por ejemplo, el trabajo de grado y tesis. Entonces me hace un rastreo. Esta es una de las bases de datos que mayormente se está utilizando en la actualidad. Pero como les dije, son muchas. Cada universidad tiene su base de datos, pero a algunos nos gustan unas más que otras. Por ejemplo, lo que le gusta un pensamiento un poco más liberal y le apuntan, por ejemplo, al repositorio de la Universidad Nacional, que también hay trabajos ahí, o el repositorio de la Universidad de Antioquia. Bueno, en fin, es que ahí sí hay demasiado y solamente van a identificar 8 y dar las características de esas 8 y la dirección de cada una. Listo. Sí, profe. Como les digo, esa es menos enredada. Es como decir, ubican 8 bases de datos y den las características de esas bases de datos, qué es lo positivo, negativo, ventajas y ventajas que ustedes encuentran. Listo. Hay unas que son muy prácticas, otras son buenas, pero tienen uno que dar más vueltas para encontrar la información. En fin, ya ustedes son los que van a hacer la evaluación. Es como si fuera una evaluación de esas bases de datos. También 4 paginitas pues para hablar sobre eso. Listo. Entonces aquí, esta es lo que yo quería aprovechar el tiempo para explicarle esta actividad que a lo mejor le va a generar un poco de estrés, pero quiero que sea un estrés positivo, porque este es un ejercicio simplemente. El rigor de revisión no va a ser como cuando ya les toque a ustedes formalmente elaborar la ficha del perfil. La ficha del perfil es como si fuera el proyecto de la investigación. La idea es que ustedes conozcan la ficha, la identifiquen, vean la distribución de los puntos, yo se los voy a mostrar de una vez, que fue lo primero. Entonces, esta es la ficha del perfil, que se pide también que la elaboren en grupos. Entonces, la idea es, como ya ustedes han estado en un sondeo, viendo bases de datos, identificando las tendencias de los trabajos de investigación, que ustedes, a manera de ejemplo, esto simplemente va a ser una aproximación, indiquen, bueno, posiblemente qué tema se podría elaborar, ¿cierto? ¿Qué tema, qué problemas se pueden investigar? Entonces, cómo identificar un posible problema. Algunos esta ficha terminan aplicándola después en el momento real de la investigación, pero de aquí a que les corresponda ya la elaboración, ustedes pueden hacer todos los cambios, en fin, porque a veces hay cambio de grupo, cambio de todo, hay una dinámica muy variada ahí, pero este es un ejercicio simplemente para, como les digo, para que ustedes conozcan cuáles son los elementos que se requieren desarrollar en una investigación. En este caso, la primera aproximación es al proyecto y ya la ejecución, y el resultado final ya vendrá en otro momento, en otro curso, pues que ya estén en el desarrollo. Entonces, qué nos está pidiendo? Estos son los puntos generales que cotidianamente y formalmente tienen que ver con un proceso de investigación. Entonces, todo el proceso de investigación
pide unos antecedentes, un planteamiento del problema, una pregunta, una justificación, unos objetivos generales y unos objetivos específicos, un marco teórico, un diseño metodológico y una referencia. De alguna manera, todas las investigaciones trabajan esto. Por ejemplo, después que se agrega el tema de resultados, de conclusiones para el informe final, que es donde se requieren esos puntos. Aquí, como es simplemente aproximación a esto, entonces la idea es que ustedes hagan este ejercicio identificando un posible problema, por ejemplo, los que les interese temas relacionados con pastoral, como lo van a hacer en grupo, la idea es que el grupo, y vayan de una vez debatiendo, ahora que ustedes están haciendo este trabajo y están bien, van a identificar como esas tendencias investigativas, ¿ves? Podríamos trabajar este tema. Yo sé que a veces es difícil porque cuando se trabaja en grupo hay diversos intereses. Entonces la idea es llegar a un punto de acuerdo de algo que le interese al grupo a abordar, que le consideren relevante en este momento en teología, impactar para hacer algún aporte. Entonces, los aspectos formales no se nos piden acá. Listo. ¿Qué es antecedente? Y recuerden que esta ficha, ustedes solamente tienen 3 páginas para hacerla. 3 páginas y la ficha ya tiene una. De alguna manera, son 3 páginas y la ficha en sí ya viene con una. Claro que ustedes podrían después, si necesitan, podrían, por ejemplo, eliminar los datos explicativos. Si le está quitando espacio, lo pueden omitir, ya depende cómo le quede el trabajo, listo. Entonces aquí viene a quedar como si fuera de media página cada uno de los puntos. Como es un ejercicio, simplemente van a, primero en antecedentes, en antecedente es concreto que se pide. En el mundo académico, en el tema que ustedes eligieron, que se ha estado investigando en estos últimos años. Ustedes van a mencionar ahí, el proyecto aborda el tema tal, se hizo un sondeo investigativo en diferentes bases de datos, identificando las siguientes investigaciones que abordan el tema y la idea es que sea de los últimos 5 años. Entonces tienen que ser trabajos de maestría, de pregrado o de doctorado. Entonces, ¿dónde busco yo eso? En las bases de datos, las que le estaba diciendo yo, y las que ustedes han estado utilizando últimamente también, porque muchos han estado utilizando bases de datos, que es como el espacio que le permite acceder a ustedes a las investigaciones. Entonces, ustedes ahí buscan el tema y cuáles son esos últimos trabajos, quiénes. Entonces, ustedes dicen, Arbeláez 2018 elabora un trabajo titulado tal en el cual aborda el tema de el matrimonio en tal cosa, en fin, según el tema que usted vaya a abordar y mencionan de manera práctica porque básicamente en el espacio es muy poquito, simplemente van a hacer como una mención en antecedentes, de los autores, el nombre del trabajo, la universidad para la cual se elaboró y de qué se trató el trabajo, listo. No lo hagan con viñetas para que no le quede como si fuera una lista de referencias, ¿cierto? Sino que lo hacen narrado y lo hilan con conectores, por otro lado, en este sentido, en fin, en esos conectores los utilizan para que cuando se lea se identifique, listo, eligieron el tema de la espiritualidad juvenil, por ejemplo. Les inquieta el tema de la espiritualidad juvenil y entonces nos muestran antecedentes en estos últimos 5 años. A nivel nacional hay que tratar de hacer un ejercicio de identificar unas 4 investigaciones en Colombia y otras 4 a nivel internacional
aproximadamente. Podrían ser un poco más, podrían ser un poco menos, pero mencionarlas. Entonces, mostrar, bueno, sobre espiritualidad juvenil en estos últimos años, el grupo identificó esos trabajos, ¿cierto? Entonces, ahí, en esa parte en antecedente, esa es una cuestión que después, cuando estén en sistematización 1, ya vamos a ampliar con un poco más de profundidad, pero ahora simplemente son como píldoras para acercarnos e ir identificando qué es lo que nos va a tocar hacer después con un poco más de seriedad. Eso no quiere decir que ahora no tenga seriedad, listo. Estamos claros en el tema de antecedente. Antecedente responde a la pregunta, ¿qué se ha estado investigando sobre el tema que usted eligió, sobre el problema en el mundo académico? Estudiantes que pasaron un proceso como el que ustedes están en pregrado, en maestría o en doctorado. Para ustedes aplican ese nivel. Si ustedes estuvieran en maestría, no aplicaría pregrado. Si ustedes estuvieran en doctorado, no clasificarían los trabajos de pregrado ni de maestría, porque la base es el título que ustedes están optando. Entonces, ustedes pueden vincular sin problema trabajo de pregrado, de especializaciones también, se pueden vincular, en fin. ¿Estamos ok en esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden, es rastrear en el tema que ustedes eligieron qué se está haciendo en estas universidades que tienen en este caso, están relacionadas a la cuestión teológica que han estado haciendo, que han estado investigando. Listo. Y sobre el tema que usted eligió. Listo. Obvio, hagan un breve, el párrafo de inicio es presentar el tema y arrancan de una vez a contar cuáles son los trabajos nacionales e internacionales, en cuenta que sean como 4 y 4, y hacen al final un pequeño cierre. Y el pequeño cierre, cuando ustedes lo hacen, resaltando pues la relevancia de ese ejercicio investigativo, de ese sondeo, si es fácil encontrar la información. Hay trabajos que es difícil rastrearlos porque no se profundiza o no últimamente no se han estado haciendo mucho. Hay trabajos que abordan el tema de manera directa, otros de manera indirecta, en fin. Para que no quede como que se habló del último trabajo y ahí quedó, no. La idea es que tenga algún parrafito de cierre. El planteamiento del problema, esto también lo hacen, esto lo tienen que hacer en media página. Todo problema parte de una situación ideal, de un deber ser. Luego ya aparece algo que ustedes identifican que es conveniente estudiar, profundizar, analizar, que se aleja un poco de lo normal. Si yo voy a hablar del tema de la espiritualidad juvenil, ¿cierto? Entonces es importante que el ser humano, las diferentes etapas que vive, especialmente en la juventud, se acerque al conocimiento de la trascendencia de Dios, pues ya yo puntifico. Pero ahí entonces aparece el pero se descubre algunas tendencias en la actualidad de los jóvenes que son distantes, en fin, ya yo me identifiqué que esto que es importante, que debería ser, hay algo que nos cuestiona, ¿cierto? Que vemos como problema y me lleva a preguntarme al cómo, por qué, de qué manera, en fin. Listo, que es que me lleva a la pregunta. Entonces, de manera, en este caso, también muy práctica, yo planteo esa situación ideal e indico la problemática que yo veo frente a ese tema, ¿cierto? Como cuando digo, el hombre y la mujer fueron creados para formar familia, en fin, entonces yo hablo, listo, pero en la actualidad encontramos, se descubre que hay una tendencia a, a la vida individual, a no crear familias, a ser independientes, en fin, que pues ya,
Entonces ya yo estoy identificando ahí como ese problema, que se alejan al mandato de Dios, en fin, cosas así, hablando pues aquí como cualquier cosa. Y eso ya me lleva a plantear una pregunta. Toda pregunta inician con un adverbio interrogativo de cuál, cómo, dónde, por qué, así concreta la pregunta. A veces en los trabajos se formulan varias preguntas, pero lo ideal es identificar una pregunta central. Y eso lo hace, la pregunta puede quedar en, en dos, en uno o dos, máximo tres renglones, ¿cierto? La justificación responde a preguntas que directamente yo podría hacerle o cualquier otra persona le haría al investigador sobre el trabajo que hizo. Es, ¿qué se va a investigar? O sea, se dice el tema, ¿por qué? Habiendo una gama amplia de temáticas, usted eligió el análisis de la encíclica Laudato Si. ¿Por qué ese y no otro? Entonces te van a destacar por qué. Porque es importante, ustedes resaltan ahí, explican el por qué y el para qué se va a investigar y quién se beneficia de ese trabajo, qué, por qué y para qué. ¿Qué se investiga? ¿Por qué se investiga? ¿Y para qué se investiga ese tema? ¿Cierto? Son de alguna manera preguntas que uno continuamente se hace cuando estudia. ¿Estamos ok hasta esa parte? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profe, sí, sí. Profe, una pregunta. En la justificación, pues se dice que se expone claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema. Listo. Si uno lo aborda desde el punto de vista de que algo, por decir algo, la crisis de la iglesia. Sucede que de la crisis de la iglesia hay muchos temas, muchos que se ha escrito, libros, pero si uno investiga eso y va a justificar, esa justificación podría ser o un complemento a eso que ya está escrito, o una crítica a eso que está escrito. ¿Cómo sería eso? No, la justificación, como te digo, es, tú has mencionado, y de hecho cuando hablas de crisis de la iglesia tienes que identificar el elemento de la crisis que tú vas a resaltar, porque tiene que ser bien concreto, porque si no se te sale de las manos. La crisis de la iglesia aborda un montón de temas. A ti te interesa o te cuestiona un elemento que generó algo de todo lo que está en crisis, ¿cierto? Vas a tomar sobre esa, y pues, como digo, la pregunta es concreta ahí, y se la hace al investigador. ¿Por qué elegiste ese tema? Obviamente se contesta en tercera persona y no necesariamente utilizando la pregunta. O sea, es que a mí me debe quedar claro. Si tú me elegiste la crisis en la iglesia, identificando a qué te refieres con crisis de la iglesia, porque a lo mejor algunos no lo van a compartir, entonces yo tengo que aclarar esa información, ¿cierto? ¿Y por qué se elige ese tema? ¿Por qué es importante? Ya, profesor. ¿Por qué es importante? Listo, Sí, listo. ya bien. Sí. Listo. Como les digo, en este primer ejercicio simplemente es como hacer esa identificación. ¿Y para qué? ¿Cierto? Si tú eliges el tema de la crisis en la iglesia, bueno, ¿para qué quieres investigar eso? ¿Y quiénes se benefician de esto? ¿Quién quieres tú que te lea esto? Porque de alguna manera tú vas a generar un espacio de reflexión o de crítica en lo que de pronto de alguna manera pretendes, pero hacia quién va de alguna manera dirigido.
quiere que te lea una población concreta, porque a veces se escribe a una población joven, ¿cierto? A veces uno quiere impactar a esta población joven o una comunidad concreta. Hay trabajos que se hacen pensando a una comunidad, a una parroquia en la cual yo pertenezco, ¿cierto? Entonces quiero que de alguna manera, porque ellos son el objeto de estudio, y yo quiero que de alguna manera se reflexione y se analicen algunos espacios de mi comunidad, o si es un poco más amplia, tener la posibilidad de publicarle un artículo para que pronto los jóvenes me lean, si mi intención es que los jóvenes me lean o los adultos mayores, porque en fin, hay muchas tendencias, pero al final, ¿quién me interesa a mí que me lea? ¿Cierto? ¿Quiénes se van a beneficiar de esto? En un ejercicio sencillo y práctico, porque ustedes no van a transformar el mundo con este tipo de trabajo. Ustedes van a hacer tesis doctorales, ni mucho menos, sino es una aproximación al mundo investigativo, al mundo de la academia, con un pequeño elemento, ¿cierto? Por eso a veces de una idea muy sencilla de comprender el mensaje de la parábola del sembrador, por ejemplo, en tal comunidad se ha identificado un problema en torno a esto, ¿cierto? Al manejo evangélico que se está dando, pero en relación puntual es interesante que se profundice el tema del sembrador en esta comunidad, porque se trabaja con campesinos, por ejemplo. Entonces se hace interesante porque se visita pastoralmente a estas poblaciones, y se podría de pronto identificar, sacarle un poco provecho en este contexto a la parábola. En fin, estoy aquí hablando cualquier cosa, listo, de las cosas que puede uno abordar, porque son muchas cosas, pero es en este momento, de lo más pequeño. De hecho, aún en los doctorados, y también la idea es que se identifique algo bien concreto. Por eso siempre le dicen uno, no, recorta, recorta. A veces uno dice, no, para el mundo entero, después dice, no, no, Latinoamérica, no, todavía no, para Colombia, no, al final dice, no, para la parroquia, para tu comunidad, que es más fácil abordarla y analizarla. O cuando estás en un colegio, termina, no, a la institución, no, vamos con los estudiantes de décimo. Pues cuando se investiga en ambientes pues, educativos, ¿cierto? Listo. El objetivo general de esta información sale directamente está ligada al tema de la pregunta. De hecho, tiene la misma información, lo único que los objetivos inician con un verbo en infinitivo y tiene la misma información que yo me estoy preguntando para poder abordarlo, ¿cierto? Entonces, el objetivo general, eh, identificar la incidencia del pensamiento de Juan Pablo II en la comunidad, los amados de Jesús. Un ejemplo, entre los diferentes verbos que se podrían utilizar. Obviamente debe estar sincronizada con la pregunta. Y de ahí ya vienen los objetivos específicos. Entonces, en los objetivos específicos me ponen a mí tareas. Y la primera tarea es de conocer los planteamientos de Juan Pablo II, que de alguna manera está pidiendo pues el estudio. Otra, la identificación de la comunidad, ¿cierto? Y luego ya, de acuerdo a lo que uno requiera, para alcanzar el objetivo general, plantea las tareas en los objetivos específicos, ¿cierto? Como les digo, esta es una aproximación
no nos van a quedar perfectos. La idea es que ustedes vayan viendo qué es lo que les corresponde elaborar cuando ya entremos a los procesos de investigación. Recuerden que ustedes de acá, el próximo curso relacionado con investigación, ustedes ven sistematización. Bueno, dependen si están viendo, porque recuerden que la universidad cambió el pénsul, los que están viendo el pénsul antiguo, antiguo, que son muy poquitos ya, pasarían a sistematización 1, a hacer el perfil. Ya esto que yo les estoy indicando, ya no como un ejercicio, sino ya un poco más formal, y ya después de sistematización 1 pasarían a sistematización 2. Los que tienen el nuevo pénsul salen de este curso a ver otro curso que se llama trabajo de grado. En el trabajo de grado se estudia un poco más la dinámica de investigación en la universidad, las líneas de investigación que tiene la universidad, con un poco más de cuidado porque se abren los espacios. En fin, y después de trabajo de grado en sistematización 1 y sistematización 2, ¿cierto? Ok. El marco teórico es identificar cuáles son los trabajos y los autores que históricamente han venido trabajando este tema. Ya no se limita a los últimos 5 años, ¿cierto? Como antecedentes me limitaba a los últimos 5 años. Y aquí no me limito a que tienen que ser trabajos de grado o que tengan que ser tesis. Ya entran encíclicas, libros, artículos de revista, en fin, entran otra cantidad de, de documentos que a ustedes les parezcan y que los autores tienen diferentes tipos de escritos, entonces ustedes ya los vinculan. ¿Cuáles son las teorías y los autores que ustedes traen para vincular acá? A veces hay una confusión entre los antecedentes y el marco teórico. De hecho, en algunas universidades se maneja, dentro del marco teórico, se manejan los antecedentes. El primer punto del marco teórico son los antecedentes, porque sí están conectados. Pero aquí lo diferenciamos, de hecho se habla de marco teórico, de referencia o conceptual, pero no vamos a entrar a ampliar en el respecto, sino que utilicemos el concepto de marco teórico para identificar dentro del tema que yo elegí cuáles son los autores y las teorías que están manejando esos autores, ¿cierto? Y yo me voy a apoyar en Benedicto, porque Benedicto, un ejemplo, no necesariamente tienen que ser papas los escritores, porque eso según los estudios, no todos, no siempre son documentos eclesiales, hay otros teólogos que han escrito muchos libros y hay otras personas que a lo mejor yo necesito, si bien no están dentro del mundo teológico, pero yo necesito algún fundamento de pronto psicológico, porque voy a hacer un trabajo sobre los jóvenes, necesito un aporte de un experto psicólogo que yo me encontré que me parece muy bueno. Entonces yo lo voy a articular luego con los otros. Entonces yo traigo cuáles son las teorías y los autores que abordan este tema que yo elegí. Quienes están hablando del matrimonio, por ejemplo, de la relevancia en el matrimonio, o de la vida consagrada, los que opten pues por escribir sobre la vida consagrada, quiénes son los autores que clásicamente uno consigue que abordan ese tema. Entonces uno menciona cuáles son los autores que han estado trabajando ese tema, dividiéndolo también en subtemas, ¿cierto? Porque sabemos que el tema que nosotros elegimos se divide en subtemas o categorías. Listo. Esto también, recuerden que son 3 páginas que tienen para hacer este trabajo. Y la idea es que no se pasen de las 3 páginas. En el diseño metodológico,
El diseño metodológico, ustedes van a identificar, es para identificar el enfoque de la investigación. Hay dos enfoques clásicos en investigación, que son el cuantitativo y el cualitativo. En ciencias sociales, teología que es cercana a ciencias sociales, la tendencia es a trabajar trabajos cualitativos. Se trabaja desde la cualidad de los objetos, desde la cualidad de la palabra, la cualidad de las personas, que es de alguna manera lo que nosotros profundizamos. Se pueden hacer investigaciones cualitativas, sí, porque a veces se hacen de pronto un trabajo que pide muchos datos numéricos, por ejemplo, porque se quiere identificar la cantidad de denominaciones y creyentes, tendencias religiosas, en fin, que yo necesito dar muchos datos, mostrar gráficas y muchas cosas porque yo quiero mostrar. Entonces ya eso se convierte un poco en una investigación cuantitativa, porque voy a trabajar sobre bases numéricas y mis resultados yo lo voy a mostrar con números. Me parece interesante mostrarlo así. Otras veces yo quiero ser es más crítica, reflexiones, análisis. En estos espacios se presta mucho para hacer análisis, por eso se tiene más proximidad a lo cualitativo, aunque como les digo, no quiere decir que no se puedan hacer cuantitativos, ¿cierto? De acuerdo a la forma como al final ustedes quieran mostrar la información. Entonces las tendencias, el tipo de investigación, ya les dije las tendencias en enfoque. Claro que hay unos enfoques que a veces son mixtos, que tienen elementos de cualitativo y elementos de cuantitativo, entonces se dice que el enfoque es mixto. Ya el tipo de investigación. El tipo de investigación, si es documental hermenéutica, si es exploratoria, si es descriptiva, en fin, hay diferentes según la intención de lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Si es de análisis de contexto, si es estudio de casos, en fin, hay una diversidad ahí que uno puede hacer el sondeo en los diferentes tipos de investigaciones para identificar hacia cuál estoy apuntando yo o dónde me quiero mover yo, ¿cierto? En fin, la tendencia en teología es aproximación a investigaciones documentales, hermenéuticas, también investigaciones hermenéuticas, pero también está la tendencia a investigación, acción participativa, que es cuando se hace algún trabajo en una comunidad, en una parroquia, y a medida que se estudia se van aplicando algunas estrategias para después mostrar los resultados. En fin, depende un poco de lo que se quiere. Las monografías, que son documentales, que aquí una de las opciones para hacer los trabajos son las monografías y los artículos reflexivos, y esos son netamente documentales. Listo. Es como para acercarnos un poco y pensando también, es como simplemente en una proyección, en este trabajo que voy a hacer yo, donde recojo la información, las técnicas y análisis de la información. Entonces se va a buscar en qué se va a hacer la técnica, generalmente una técnica que siempre está, que es el análisis documental. El análisis documental, o si se considera que se van a hacer en entrevistas, si se considera que se van a hacer en encuestas, si se van a hacer talleres, si se van a hacer estudios de casos, en fin, es como más o menos proyectarse. ¿Cómo voy a recoger yo la información? ¿Cierto? El enfoque, el tipo, las técnicas y herramientas de recolección de la información de manera práctica, ¿cierto? Apoyándome, ahí ustedes tienen que hacer el ejercicio investigativo. Ya afortunadamente hay mucha documentación que me orienta a mí sobre qué, y hay muchos videos en YouTube también que me orientan un poco sobre estos procesos. Entonces, hay
hay mucho, es mucho lo que hay. Uno de los documentos así que se utiliza mucho es el de Hernández Sampieri y otros. Es un bestseller, un clásico pues para apoyarse, que cuenta un poco los diferentes tipos, los enfoques, las técnicas, entre muchos otros, porque ustedes viendo las bases de datos colocan metodología de la investigación o pasos de la investigación y le va a salir un mundo de documentos. Listo. Quería explicarle, y al final está la lista de referencia, que ahí ustedes la han ido conociendo un poco más. Aquí es como vincularlo, como nos pide las normas APA, y solo se vincula las que yo utilicé en el texto. Si yo menciono aquí en la referencia a Arbeláez, quiere decir que arriba en alguno de los puntos se habló de Arbeláez. Si no se utilizó Arbeláez, me pareció un documento muy bueno, pero yo no lo utilicé, no lo menciono, ¿cierto? En las referencias bibliográficas no se menciona. Listo, como les digo, uno los ve, yo sé que muchos están como los ojos, que es todo esto. Entonces, vamos a aproximarnos para que cuando nos toque ejecutarlo ya de manera real, tener como una base de conocimiento, por lo menos de la identificación de los puntos. ¿Listo? Hola. Bueno, sí, profe, aquí estamos. Bueno, era eso, que este es como el último trabajo que hacemos. Como les digo, no los voy a revisar con ese rigor de que esta es una locura, que fue esto. No, desde esa posición no es, ¿cierto? Es desde la posición de que ustedes se acerquen y se aproximen a cómo se elabora esto. Ya cuando estemos en sistematización 1, sí se agarra y se hace el análisis, vamos elaborando punto por punto, porque ahí se hace uno a uno. Primero verifiquemos, está bien, corrijámoslo, listo, siguiente. Y así se hace en sistematización 1. Y ya en sistematización 2, listo, ejecución total, revisemos, fundamentemos, si dijo que iba a hacer análisis, que iba a profundizar, ahí sí ya se da cuenta de la investigación como tal para mostrar los resultados. Listo. No sé si tengan algún interrogante, alguna preguntita para que la hagamos de una vez. Profe, la otra vez cuando hacíamos un trabajo, nos decía el profe Carlos Julián, o sea, la base de una tesis o algo que es realmente importante es esa bendita pregunta, ¿no? El éxito es esa pregunta. Con esa pregunta nosotros podemos bailar al ritmo que nos la coloquen ahí, ¿cierto? Claro, aquí la clave es el planteamiento y la pregunta. Mm, Porque el planteamiento es como identificar esa problemática que me cuestiona. Si yo tengo eso claro, lo demás son aspectos formales. Si ustedes ven antecedentes como rastrear quiénes han investigado el tema, eso es muy práctico, es una cuestión práctica mientras uno lo organiza. Pero en producción, lo que de pronto, después que uno tenga claro la problemática, la pregunta ya la tengamos así como definida, lo demás va a fluir, porque en la justificación es una pregunta que por qué y para qué se va a hacer esta investigación, ¿cierto? Eso también es práctico. El objetivo sale de la pregunta. Si la mm, pregunta está bien formulada, yo simplemente convierto la pregunta en una tarea. El objetivo es una tarea, pero yo convierto esa pregunta en una tarea, ¿cierto? Para poder responderla, la convierto en una tarea y le coloco 3 tareitas pequeñas para que me ayuden a responderla. Y ya, con base a las tareas, ya a los objetivos, ya yo voy marcando cuáles son los autores, las ideas, las tendencias que abordaron, y voy haciendo lo demás. La clave es tener el planteamiento
y la pregunta como dices tú. Esto suena como interesante, profe, y como que le dan ganas a uno o por ejemplo a mí me llena como de expectativa y como que quisiera ya estar allá, pero toca pasito a pasito. Sí, aquí toca por paso porque si nos vamos de una, por Me ejemplo, estrello. que ustedes tengan no, 15 días para hacer la ficha de perfil, no, profe, ¿cómo así? Estamos tratando todavía de ubicarnos, entonces por eso aquí vamos por pildoritas y vamos avanzando. Por eso este curso se trata de que ustedes vayan identificando todas esas conceptualidades propias de la investigación, que tienen que hacer Astra, que tienen que manejar a veces otro idioma, que manejar normas, que manejar bases de datos. Todo eso se necesita para luego, cuando nos toque ya la ejecución, tener ese soporte de manejo de normas que a veces nos cuesta hasta el último momento. Las normas a los investigadores les cuesta, pero a todos, no es que por más que uno sea profesor y que lleva años manejándolo, eso es como una fórmula química, uno tiene que estar revisándola para no equivocarse. Siempre, y como a veces se renuevan las normas, de hecho, las normas APA va en la séptima edición, entonces uno tiene que estar como pendiente en esas fórmulas a veces, cómo es que es el tema. Por ejemplo, a veces se confunde uno mucho, por ejemplo, para citar obras clásicas, cómo es que se citan las obras clásicas, cómo se vincula en la referencia a las obras clásicas, cuando es una traducción y esa traducción es por allá de los primeros siglos. Entonces uno tiene que ir a buscarla, ¿no? Porque uno no se aprende todo eso de memoria. Entonces uno tiene que, para no equivocarse, porque ay, lo voy a hacer así, pero es que tal que lo haga, entonces uno puede, tome, busque a ver, sí, listo, está bien, sigamos. Profe, sin embargo, usted va a estar, nos va a orientar de pronto que nos salga alguna duda referente a la descripción del perfil, nos atiende las dudas, ¿cierto? Que nos vayan No, saliendo sí, para... sí, le digo, no se va a hacer frente al rigor de los que están haciendo la ficha de perfil. Como les digo, este simplemente es para que ustedes se aproximen, porque con los que yo estoy en sistematización 1, ahí sí me toca, yo con ellos sí me siento a profundizar y analizar. Aquí es que usted más o menos se aproxime, por eso no les voy a gastar como mayor tiempo en asesoría, porque es un ejercicio, ¿cierto? Pero que tenga dudas así prácticas, puede volver a ver el video, o si es una pregunta práctica en una llamada, profe, mire esto, listo, lo solucionamos pues la inquietud. Una llamadita, una pregunta acá por el Skype y listo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. De dónde están hablando por allá. Ok, ¿quién más? Si no vamos dando cierre, tengo por ahí todavía otra asesoría con una estudiante que está en sistematización 2. Esa sí ya está en el proceso de la elaboración, ya está haciendo los antecedentes de manera formal, metiendo un poco más de datos y el planteamiento del problema haciéndolo un poco más amplio, un poco más entendible. Estamos en ese proceso con ellos, ya más detallado. Miren que apenas vamos en esa parte, antecedentes, planteamiento del problema, pensando cómo convertimos después eso en una monografía o posiblemente en un artículo. Cada uno tiene dimensiones diferentes. Los artículos, por ejemplo, reflexivos se presentan en unas 15 páginas, las monografías se presentan en unas 30 páginas, en fin. Los que les quieran hacer artículos de libros, ya depende la dimensión que pidan para presentar eh, esos capítulos de libros, en fin. Hay muchas posibilidades. Listo. Listo, profe. Bueno, Listo, profe. Bien, profe. cualquier cosa, yo voy a descargo este encuentro y lo subo. Dejo el video ahí
en la plataforma. ¿Listo? En anuncios. Sí, profe, le agradecemos, que eso nos sirve de consulta. Listo, pues. Mucho ánimo, muchas gracias por sacar el tiempo y a seguir creciendo y aprendiendo en esto que ustedes decidieron estudiar, profundizar, conocer. Gracias a usted, profe, por el tiempo, por la disponibilidad, el profesionalismo y el tiempo que nos regala cuando le pedimos asesoría. Mi Dios le recompense porque ha sido muy acertado esas explicaciones y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Mi Dios le pague. Con mucho gusto, para eso estamos. Desde aquí también se hace la obra de Dios, desde la docencia. Eso sí es una verdadera predicación. Listo, pues, una buena noche. Mi Dios le pague, profesor. Gracias, Gracias, profe. Profe, profe. muchas Buenas gracias. noches. Compañeros, que tengan buena noche. Dios los bendiga. Gracias, igualmente.